Nuevamente los saludo a todos y todas en este espacio de lo virtual, donde lo imposible se hace posible y bueno, nos estamos encontrando en este tiempo indefinido que nos plantea la virtualidad y estos nuevos medios, ya no tan nuevos, pero que nos plantean una forma de comunicarnos, encontrarnos y relacionarnos diferente. El día de hoy, con este segundo video, quiero que abordemos algunos de los elementos de la psicología clínica y la medicina comportamental en tiempos de COVID, según las provocaciones y los elementos que nos plantea en la cátedra ASCO-FAPSI la doctora María Antonia Lemos. Y a partir de ello que discutamos las posibilidades también de intervención y de trabajo que seguramente algunos de ustedes ya han trabajado en otros cursos, tal vez otros no, pero vale la pena reforzarlo precisamente con este tema y de paso que vayamos retomando varios elementos que nos sean de utilidad para pensar en el trabajo final de curso. En esta sesión entonces quiero que retomemos la dinámica o retomemos algunos elementos centrales para la formulación de talleres especialmente orientados al trabajo con comunidades y poblaciones que tienden a ser denominadas por la categoría que el gobierno llama vulnerable o de vulnerabilidad o que están en condiciones de vulnerabilidad. Permítanme que se adelante. Muy bien. Yo les tenía planteadas estas dos preguntas y seguramente varios de ustedes en el proceso de escuchar a la doctora María Antonia, de leer el capítulo del libro que es de su autoría, se cuestionaban o identificaban varios de los elementos frente al campo y al enfoque psicológico o de la psicología al cual pertenece esta autora. ¿Y cuál podría ser el rol de este enfoque y de este campo en los tiempos de pandemia y pospandemia? Y seguramente muchas de estas respuestas estaban centradas a palabras, por ejemplo, que se repiten en el texto como comportamiento, conducta, el asunto de las emociones puestas como un factor a identificar en la salud mental y nos encontramos entonces con dos asuntos. La psicología clínica y de la salud y un campo que emerge en la década de los 70 que es la medicina comportamental, siendo un campo transdisciplinar o multidisciplinar que ya lo vamos a ver en esta sesión. Y como nos plantea la doctora María Antonia las posibilidades de intervenir en esas conductas, en esos comportamientos, en esas creencias que facilitan el cuidado tanto de sí mismo como el cuidado de un grupo social, de la familia y en general pues promover hábitos saludables que prevengan el contagio masivo, en este caso del coronavirus. Pero pues como ya hemos visto también anteriormente, definitivamente esto aplica para cualquier contexto, para cualquier caso que implique una crisis, un elemento fuera de lo esperado para una comunidad. Cuando hablamos entonces de psicología clínica y de la salud, nos encontramos con esta dicotomía salud-enfermedad y cómo este contexto de salud y enfermedad nos ayudan a pensar en esos factores que protegen o factores protectores y los factores también que podrían inhibir o los elementos que queremos eliminar en la conducta de un grupo de personas para promover calidad de vida, el adecuado logro de los hitos dentro del ciclo vital y que esto está mediado o pareciera ser un campo donde se encuentran tanto elementos de la psicología clínica, más desde la tradición, desde la psicoterapia y elementos de la psicología social, entendiendo que hay factores culturales, hay factores relacionales, de esos ensamblajes que se dan
en distintos contextos, tiempos, culturas que promueven o facilitan que aparezca una enfermedad o que se dé un foco de contagio, en fin. En esta medida, entonces, hablamos que el campo se adhiere a lo que ya hemos mencionado como modelo biopsicosocial, que no solamente es el funcionamiento psicológico del sujeto, sino que también hay un correlato de lo biológico, pero que todo esto interactúa pues bajo un contexto histórico y social determinado. Este campo como tal nace en la década de los 60 y retoma, como ya les decía, varios aspectos del enfoque clínico y social. Y sus esferas de actuación refieren a la atención primaria y la atención secundaria en salud, principalmente en la atención primaria, sobre todo lo que conocemos en la medida de cuando ustedes llegan a un hospital, a una clínica y aparecen los programas de prevención y promoción, pues sería la promoción, en este caso hablaríamos de derechos, la promoción de hábitos saludables, la prevención también de distintos elementos que pueden conducir a la enfermedad y la atención que se puede dar a este nivel primario. Y la atención secundaria tiene que ver también con el psicólogo y la psicóloga bajo estos contextos de salud, donde aporta esa investigación transdisciplinaria, el acompañamiento durante los procesos de hospitalización, de cirugía y de rehabilitación de los pacientes. Esto no necesariamente tiene que estar enmarcado bajo un enfoque que se centre en las conductas y los comportamientos, pero tradicionalmente nos vamos a encontrar que suele estar muy ligado al enfoque cognitivo-comportamental, pero hay variaciones. Pasa un poco como pasa con la psicología educativa, ¿no? Que usualmente está asociada o se liga a un enfoque cognitivo, pero no necesariamente ha de ser así. Como les mencionaba, la medicina comportamental aparece también como un campo transdisciplinario, es decir, que no pertenece solamente a la psicología, sino que involucra especialmente a la psicología y a la medicina, y en ese trabajo conjunto, cómo logran entender esa dinámica de salud-enfermedad y específicamente cómo tratar y rehabilitar las enfermedades, comprender sus causas, sus orígenes y promover, mantener e intensificar la salud. Aparece en la década de los 70 y está muy relacionada con un campo de la medicina que es la medicina psicosomática. Seguramente ya habrán escuchado esta palabreja, pues precisamente es esa conexión o esa pregunta sobre la conexión entre las creencias, entre los sesgos, entre los miedos, entre las ideas de las personas y las manifestaciones o los síntomas que pueden dar cuenta de toda esa esfera psicológica de los sujetos. Aquí pues nos encontramos precisamente un tema también del cual ya habíamos hablado en la sesión anterior, como los sesgos, como los prejuicios, como las creencias median pues también estos hábitos. Y seguramente aquí les pongo un ejemplo en imagen. Ustedes se habrán encontrado frente a la situación de cuidado actual y que ya no estamos en cuarentena, sino que estamos en un aislamiento selectivo. Entonces hay personas que pareciera que tienen una creencia o un sesgo de que a ellas no les va a pasar, ¿sí? Y nos encontramos que particularmente, esto es bien interesante, pasa con las figuras públicas. Entonces, si usted revisa redes sociales, Instagram o cualquier red social, se va a encontrar que muchos, entre comillas, personajes famosos o reconocidos socialmente hacen fiestas, salen de paseo y no toman las medidas de autocuidado porque hay ese sesgo de que a mí no me va a pasar, le va a pasar a otros, ¿sí? Sin importar las medidas de cuidado que yo pueda tomar. Aquí entonces les dejo como preguntas de reflexión y sería interesante que
si ustedes las quieren plantear en el foro de preguntas o iniciando la próxima sesión sincrónica, que las podamos conversar, porque entonces yo me pregunto, bueno, ante elementos tan sencillos como ese, de esa problemática que nos planteamos, de esas personas que se creen inmunes ante una situación y no toman las medidas de cuidado, ¿qué podría pasar? Y eso cómo podría incidir en el cuidado de poblaciones que son más vulnerables. Por ejemplo, si estamos hablando en términos de vulnerabilidad por salud, sabemos que hay grupos poblacionales que tienen mayor probabilidad de presentar el virus de forma que los pueda llevar a la muerte o los pueda llevar a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿cómo en esa relación usted podría plantear una intervención o podría generar una idea que permita precisamente que las personas tomen medidas de autocuidado y de cuidado también con nosotros? Hay una teoría muy interesante que es la teoría de prospectos y allí se menciona que las personas no quieren perder aquello que han ganado y aquello que han ganado es algo a lo que le brindan mayor valor. Entonces a mí se me ocurre que retomando la teoría de prospectos, por ejemplo, yo podría mostrarle a las personas a nivel de estadísticas Colombia versus otros países como Brasil, Estados Unidos, que tomaron unas medidas iniciales más laxas que las que se tomaron en Colombia, compararles o mostrarles la comparación de las estadísticas, de las cifras de contagio, las cifras de fallecimiento, para que las personas empiecen a percibir que hay una ganancia en todas estas medidas que ya se han tomado, en lavado de manos, uso de tapabocas, salir solamente cuando sea necesario y posiblemente al percibir eso como una ganancia no van a querer perder aquello que han ganado. Entonces, tenerlo en cuenta desde allí puede ser una forma de intervenir y también de aportar en el trabajo interdisciplinario para trabajar programas de prevención en salud, para plantearse una actividad o un taller que nos promueva esos hábitos saludables, esos hábitos de cuidado propio y esos hábitos de cuidado al otro. Voy a parar este video aquí y vamos a continuar en el siguiente video ya trabajando la idea de los momentos del taller y algunos de los modelos teóricos y de aplicación que nos plantea este campo para que ustedes los puedan tener en cuenta y ver si alguno de ustedes tiene un interés para retomar algo de estas ideas y algo de esta formulación de talleres para el trabajo final. Entonces les agradezco muchísimo su atención. Nos encontramos en un próximo video. Gracias.